Muy bienvenidos, queridos amigos de Tectón, a un programa más de formación en la tradición. Formación en la tradición. Algunos de nuestros seguidores nos han preguntado por qué emitimos estos programas después del, pues de la fiesta, de la memoria litúrgica correspondiente, y es porque no es tanto este programa una preparación para la liturgia dominical, sino una profundización en la liturgia dominical, una profundización doctrinal en la liturgia dominical. Ese es el motivo, no hay otro. No me considero en absoluto mejor orador, mejor predicador, mejor teólogo ni mejor sacerdote que cualquiera de los que nuestros seguidores tengan en sus correspondientes parroquias o a la iglesia donde acudan a la Santa Misa, y por eso prefiero hacerlo a posteriori para profundizar pues, en muchos temas y cuestiones que el sacerdote no puede hacer en la predicación dominical de la Santa Misa. En primer lugar, porque no tiene tiempo, porque mm, necesitaría mucho más tiempo del sermón, y en segundo lugar, porque por desgracia muchos sacerdotes pues tienen una formación totalmente desastrosa, modernista, o bueno, no se atreven a predicar ciertas verdades católicas por el miedo a la reacción del mundo y por el miedo a la reacción de los propios funcionarios eclesiásticos. Esta es la realidad. Así que bueno, pues comenzamos esta primera sección de formación en la tradición con el comentario de las lecturas del domingo de la misa tradicional. Este último domingo celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo. En lugar de la dominica correspondiente, pues San Pedro y San Pablo. Así que vamos a hacer las lecturas correspondientes del domingo donde se ha celebrado la Santa Misa de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, y pasamos después a comentarlas como hacemos habitualmente de la mano de San Agustín, eh, que nos va a ayudar a profundizar en el misterio de la Iglesia. San Pedro y San Pablo son columnas de la Iglesia, eh, y por eso precisamente San Agustín nos lleva de su mano con su doctrina a profundizar en el sentido, el verdadero sentido católico de lo que es la Iglesia, porque si no, no vamos a entender tampoco las figuras de San Pedro y San Pablo, ni su vida, ni su martirio, por supuesto, ni su legado. La primera lectura es de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1-11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1-11. Por aquel tiempo el rey Herodes se apoderó de algunos de la iglesia para atormentarlos. Dio muerte a Santiago, hermano de Juan, por la espada. Viendo que esto era grato a los judíos, llegó a prender también a Pedro. Era por los días de los ácimos, y cogiéndole le metió en la cárcel, encargando su guarda a 4 escuadras de soldados, con el propósito de exhibirle al pueblo después de la Pascua. En efecto, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia oraba instantemente a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes se proponía exhibirle al pueblo, hallándose Pedro dormido entre los soldados, sujeto con 2 cadenas y guardada la puerta de la prisión por centinelas, un ángel del Señor se presentó en el calabozo que quedó iluminado, y golpeando a Pedro en el costado le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y se cayeron las cadenas de sus manos. El ángel añadió: «Cíñete y cálzate tus sandalias». Así lo hizo San Pedro, y agregó: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y salió en pos de él. No sabía Pedro si era realidad lo que el ángel hacía, más bien le parecía que fuese una visión. Atravesando la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad. La puerta se les abrió por sí misma, y salieron y avanzaron por una calle, desapareciendo luego el ángel.
Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo, ahora me doy cuenta de que realmente el Señor ha enviado su ángel y me ha arrancado de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío. Y el Evangelio de este domingo, solemnidad de San Pedro y San Pablo, no podía ser otro, evidentemente, que el de la tradición del capítulo 16 de San Mateo. Capítulo 16 de San Mateo, versículos 13-19. Capítulo 16 de San Mateo, versículos 13-19. Viniendo Jesús a los términos de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías u otro de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús respondiendo dijo, bienaventurado tú, Simón Bar Jona, porque no es la carne ni la sangre quien eso te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Evidentemente, aquí está la fundamentación bíblica neotestamentaria del primado petrino, lo que se conoce como el primado petrino, la preeminencia por voluntad del mismo Jesucristo de San Pedro sobre el colegio apostólico, San Pedro, príncipe de los apóstoles. Por eso, en lugar de centrarme más en San Pablo, que espero, Dios mediante, que igual que estamos explicando en este programa de formación en la tradición la historia de la teología católica mediante, a través de, por medio de esas catequesis magníficas de Benedicto XVI, podamos un día también hacer algo parecido, similar, con la teología paulina, con la teología de San Pablo, por medio, a través de esas también magníficas catequesis que dedicó Benedicto XVI a San Pablo. Si no recuerdo mal, fue el año 2006. Aquel año jubilar paulino que inauguró Benedicto XVI en el año 2006. Bien, tenemos que centrarnos en la figura de Pedro, el primer papa, y por lo tanto de la institución del papado. La institución del papado. Siempre los que se acercan a mis programas y los que se acercan a mis libros encuentran, como señalo, como una de las principales enfermedades espirituales que tiene espirituales y materiales que tiene la Iglesia contemporánea, la papolatría. La papolatría es una sobredimensión del pontificado romano. En el fondo es una herejía, evidentemente, porque es pensar que el Papa es el sucesor de Cristo, y el Papa no es el sucesor de Cristo, es el vicario de Cristo, que es distinto, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, como tantas veces le gusta tanto a San Agustín ese término, y lo utiliza con muchísima frecuencia en sus sermones, en sus comentarios a la Escritura, como en las narraciones de los Salmos, en sus comentarios al Evangelio de San Juan, que se los recomiendo, son magníficos, los comentarios del Evangelio de San Juan de San Agustín y los comentarios del Evangelio de San Juan de San Juan Crisóstomo son los dos mejores comentarios al Evangelio de San Juan que existen. Se lo puedo asegurar humildemente, modestamente, no solamente por haberlos leído, sino porque también lo he constatado en muchos otros especialistas, teólogos, dogmáticos, patrólogos, biblistas, que así lo reconocen. Los mejores comentarios del Evangelio de San Juan son los de las narraciones, son el comentario de San Agustín, perdón, y el de San Juan Crisóstomo. Pues bien, esta noción paulina, este concepto paulino de San Pablo de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, San Agustín lo utiliza con muchísima frecuencia y es un término muy querido para él porque expresa a la perfección la realidad de lo que es la Iglesia.
lo que es la Iglesia. Y por eso también tantas veces les recomiendo y les encarezco y les exhorto y les invito y les pido y les suplico que lean esa magnífica encíclica de Pío XII, Mystici Corporis, de 1943, la doctrina de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, la eclesiología, que es la parte de la teología que estudia a la Iglesia, y que es la más importante de todas las materias teológicas, la más importante y la central, evidentemente, es la cristología, la Trinidad y la cristología, y después, evidentemente, la eclesiología. Es el corazón de la teología dogmática. De la eclesiología va a surgir después toda la sacramentología. De la eclesiología va a surgir después todo el derecho canónico. Igual que de la cristología va a surgir después, aparte de la eclesiología, surge la mariología, surge toda la teología moral, porque al fin y al cabo la moral no es otra cosa que imitar la perfección moral hecha carne, que es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, perfecto Dios y perfecto hombre. Y en eso se cifra al final la culminación de la vida moral, en reproducir, en imitar, en asemejarnos a esa perfección moral que no es una idea abstracta, sino que está encarnada en Jesucristo y por lo tanto también en los santos que han imitado a Jesucristo, como dice también el mismo San Pablo, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Pues bien, el Papa eh, es, el, es el vicario, no el sucesor de Cristo, y la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y no es el cuerpo místico del Papa. No es el cuerpo místico del Papa. La cabeza es Cristo, no es el Papa. El Papa, insisto, representa, hace de vicario, pero no es Jesucristo. Solamente el carisma de infalibilidad, pero ahí no vamos a entrar hoy. Lo que sí quiero recordar una vez más es que no olvidemos la doctrina dogmática y por lo tanto infalible que está en el Concilio Vaticano I, el Concilio Vaticano I, año 1870, en la Constitución Pastor Eternus. Pastor Eternus. Es el número 3070 del Denzinger. 3070 dice: pues no fue prometido a los sucesores de Pedro el Espíritu Santo para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino que sino para que con su asistencia santamente custodiaran y expusieran la revelación transmitida por los apóstoles o depósito de fe. ¿No? Esto es importantísimo. No se puede inventar el Papa ninguna doctrina nueva que no se halle en la revelación. Y la revelación es la Sagrada Escritura y la tradición. Luego, toda la enseñanza o presunta enseñanza que salga de la tradición, que se salga, no es católica y por lo tanto ahí el Papa no tiene esa promesa del Espíritu Santo para enseñar infaliblemente. Acabamos de vivir, se lo puede poner nuestra oración en pantalla, pues un escándalo. Esto es un escándalo porque pues se ha probado que el Papa Francisco mintió en el documento llamado Tradiciones Custodes respecto a la misa tradicional. Y esto es muy grave, esto es muy grave. Aquí tienen la noticia de Info Católica, también está en Info Vaticana, están en otros muchos portales. El portal de Diagne Montaña, que es la que lo ha publicado originalmente, pero ahí está, el informe del Papa Francisco publicado en el cual decía que los obispos le pedían, le suplicaban, por favor, que acabara con la misa tradicional, que restringiera la misa tradicional, que derogara el motu proprio sumorum pontificum del Papa Benedicto XVI, donde no es que liberara la misa tradicional, es que reconocía que no se podía prohibir. Por eso dice en Sumorum Pontificum el Papa Benedicto XVI que nunca fue abrogada la misa tradicional. Le faltó decir nunca fue abrogada porque no se puede abrogar, no se puede prohibir, no se puede prohibir. El sacerdote tiene libertad para celebrar la misa tradicional y los fieles tienen libertad para acudir a la misa tradicional, que es la misa que celebró la Iglesia Católica desde al menos San Gregorio Magno en el siglo VI, San Gregorio primeros del VII, que es el que la codifica, la codifica. Por eso hablamos del canto gregoriano, bueno, pero no voy a entrar ahí. Entonces, esto es importante porque esto es un escándalo, pues ha demostrado públicamente que el Papa Francisco mintió en un documento oficial.
Otra cosa es que ese documento, insisto, no tuviera ningún valor canónico ni jurídico, porque no somos positivistas jurídicos a lo Hans Kelsen, y que porque se promulgue una ley no significa que automáticamente esa ley tenga la característica de la ley, porque la característica de la ley evidentemente conlleva la justicia, y de estas disposiciones eran radicalmente injustas, como tantas veces han reconocido el cardenal Schara, el cardenal Müller, el cardenal Burke, que es canonista, Monseñor Strickland, por supuesto Monseñor Snyder, y pues, los pocos obispos valientes y católicos se quedan en la Iglesia y lo reconocieron. O sea, es un documento nulo, porque no tiene fuerza de ley, eh, así de claro, porque no puede prohibir y porque el Papa no tiene potestad sobre ello. Es decir, el Papa no puede inventar. Esto es lo que quería ir, queridos seguidores. El Papa no tiene potestad para inventarse una liturgia, que es lo que hizo Pablo VI. El Papa no tiene potestad para inventarse una liturgia, como tampoco tiene potestad para prohibir una liturgia más que milenaria. Por eso hablamos de misa de la tradición, la misa tradicional, la misa que nos ha sido transmitida, no la misa nueva que se inventaron, insisto, unos señores en un laboratorio, en un año, en 2 años como mucho. eh, yo no digo que la misa nueva no sea válida, no lo digo. Yo he tenido que celebrar, no me ha quedado otro remedio, los 15 años que estuve en parroquias rurales y urbanas. He tenido que celebrar la misa nueva. En cuanto podía, también se lo digo, celebrar la misa tradicional. En cuanto tenía un día libre o en cuanto tenía una posibilidad, pues celebrar siempre la misa tradicional. Si estaba fuera por estudios, por ejemplo, cuando hice los 2 primeros másters, pues estaba 3 días, los 3 días de clase estaba fuera de mis pueblecitos y aprovechaba que estaba fuera y celebraba misa tradicional. Pero no niego la validez de la misa nueva, por supuesto, yo la he celebrado, pero hay que reconocerlo, es una misa inventada, que no tiene ningún arraigo en la tradición litúrgica de la Iglesia. Bueno, pues el Papa, por un acto de positivismo jurídico, como fue el de Pablo VI en 1969, pues puede decir que esa misa es válida. No niego que lo sea. Ni siquiera Monseñor Lefebvre negó que la misa nueva no fuera válida. Ojo, esto que quede claro. También por todos los detractores y demonizadores de Monseñor Lefebvre, siempre aceptó la validez de la misa nueva de Pablo VI. Pero es una extralimitación de papal y un abuso de autoridad, un abuso de autoridad. Y esto tengámoslo muy claro. Luego, Vaticano I, Pastor Eternus, no fue prometido a Pedro y a sus sucesores el Espíritu Santo para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina. Doctrina es también liturgia, porque la lex orandi es la lex credendi, es decir, lo que se reza es lo que se cree. Lo que se reza es lo que se cree. No puedo inventarme nuevas verdades de fe, por eso tampoco puedo inventarme una nueva liturgia. Podríamos hablar del rito congoleño o zaireño, que se inventaron en los años 90, creo que fue. Es clarísimo. O recientemente el rito amazónico, que se han inventado, el rito maya. Eh, Tengo muchos amigos en comunidades neocatecumenales, no quiero hacer sangre, no quiero meter a nadie el dedo en el ojo, pero lo mismo podríamos decir del rito que utilizan las comunidades neocatecumenales. Insisto, con todos mis respetos, porque conozco a muchas personas ahí con las que tengo amistad y que reconozco que son cristianos ejemplares que me dan muchísimas lecciones de cómo vivir pues una vida de santidad. Lo reconozco, pero tenemos que ser también honestos. Tenemos que ser honestos. La misa de las comunidades neocatecumenales se la inventó un liturgista progresista llamado Farnés, catalán. Esto tenemos que ser honestos y reconocerlo. Yo tengo amigos sacerdotes de comunidades neocatecumenales que me lo han reconocido, es así. Entonces, se inventan una liturgia, se inventan ritos que el Papa declara válidos, pero el rito que la Iglesia celebró durante más de 1000 años, ese no, ese está prohibido celebrarlo y es algo malo y demoníaco, satánico celebrarlo. Por eso digo que esto de la papolatría es un problema muy grave, muy grave. Estamos muy escarmentados después de los últimos 12 años pesadillescos que hemos vivido, y esperemos no volver a recaer en eso. Por eso tenemos que ser católicos, y en este sentido tenemos que tener una visión católica de que el papado
es una institución querida por Jesucristo, de institución divina. No nos tiene que faltar, por supuesto, la oración diaria por el romano pontífice, en el Santo Rosario, por supuesto, en el caso de los sacerdotes en la misa, eso que quede claro. Ser católico significa estar en comunión con el Papa y con los obispos, en comunión con el Papa, con la jerarquía. Es evidente, pero tenemos también que ser conscientes y tener formación para saber en qué consiste esa comunión, ¿eh? Los gustos, las opiniones, las ocurrencias que te pueda tener cada papa no significa que la comunión con él de los fieles y de los sacerdotes signifique aceptar acríticamente sus gustos, sus preferencias, sus ocurrencias, sus modos, formas y maneras. Eso no es la comunión, eso no es la comunión, porque la comunión es en la fe, en la fe, en la fe, no en los gustos, en las ocurrencias, en las preferencias. Luego, por eso cuando había una cristiandad, se podía criticar públicamente al Papa, se podía estar en desacuerdo públicamente con el Papa, pero lo mismo con el emperador, ¿eh? O con el rey, o con el rey. Y eso no significaba que fuera una enmienda a la totalidad y un ataque a la institución, ni mucho menos. Recuerden que Dante en la Divina Comedia coloca en el infierno a dos papas, a Bonifacio VIII y a Celestino V. Los coloca en el infierno, en la Divina Comedia Dante, que también invito a nuestros seguidores a que lean la Divina Comedia, que es una obra magistral tanto de la literatura cristiana como de la literatura universal. Entonces, bueno, hasta el Papa Francisco dedicó una encíclica o no sé qué escrito, como él no escribía, lo escribían todos otros, aunque lo firmara y lo hiciera suyo así, pero eh, creo que también Juan Pablo, Benedicto XVI, Pablo VI, muchos papas han dedicado documentos reconociendo la calidad cristiana y doctrinal que tiene la Divina Comedia, como ese itinerario hacia el cielo, pero seamos realistas. Así que tengamos muy presente, muy claro qué es la comunión con los sucesores o con el sucesor de San Pedro en la Iglesia, cuál es el papel del pontificado romano y cuáles son las limitaciones de su potestad. Y por eso también quería traer a colación la ley, la legislación canónica de la Iglesia, el canon 331. Por favor, memorícenlo. 331, es muy fácil. Canon 331. Nos dice que la autoridad del vicario de Cristo, pastor de la Iglesia Universal, en virtud de su función, tiene una potestad ordinaria, suprema, plena, inmediata y universal que puede ejercer libremente. Pero de entre todos estos adjetivos no existe absoluta. La voluntad del Papa, la potestad, la autoridad del Papa no es absoluta. Está limitada por arriba por la ley divina, por la ley de Dios, por la ley positiva divina y por abajo por la ley natural. Por la ley natural. El Papa no tiene potestad para cambiar la ley natural. Eh, por ejemplo, las relaciones homosexuales son completamente contra natura, son contrarias a la ley natural. El Papa no tiene potestad, como hizo Francisco en Fiducia Supplicans, para decir a los sacerdotes que podemos bendecir parejas homosexuales, con todos mis respetos hacia los homosexuales. Eso no, porque es contra la naturaleza. El Papa no tiene potestad sobre la ley natural. Podríamos añadir la cuestión de la pena de muerte. El Papa no tiene autoridad para modificar la doctrina tradicional de la Iglesia durante 20 siglos sobre la legitimidad de la pena de muerte. Pero eso es un tema que tendríamos que tratar y espero en un futuro, cuando lleguemos ahí con el catecismo de Monseñor Schneider al quinto mandamiento, perdón, y podamos tratar con detenimiento, porque en esta cuestión de la pena de muerte hay muchas simplificaciones, muchas generalidades y se deforma por completo el sentido de la enseñanza católica, entre otros casos, porque como desde el Vaticano II la Iglesia se abrazó con un pacifismo hippie de hacer el amor y no la guerra, pues se ha perdido el sentido el sentido teológico
el sentido propiamente racional de filosofía ética, de filosofía moral de la pena de muerte y luego, por supuesto, el sentido teológico, el sentido de la teología moral y el sentido de expiación, el sentido de expiación. Pero bueno, no quiero entrar tampoco ahí. Que nos quede muy claro que esta potestad, que esta autoridad del Papa, como nos dice el Código de Derecho Canónico, canon 331, es suprema, plena, inmediata, universal, que puede ejercerse libremente, pero no es absoluta. No es absoluta. El Papa no puede derogar la revelación, no puede decir que es bueno lo que siempre fue malo, y esto que nos quede muy, 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 muy claro. Luego, ya para a soltar la bomba, pues San Agustín en su obra Enquiridion, y esta es la gran bomba, porque este es otro de los problemones que tenemos, dice lo siguiente, San Agustín y el Enquiridion. Fuera de la Iglesia Católica se puede encontrar todo menos la salvación. ¿Alguna vez han escuchado esa sentencia de un padre de la Iglesia, San Cipriano de Cartago, cuando dice que fuera de la Iglesia no hay salvación? Extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la Iglesia Católica, San Agustín y el Enquiridion, se puede encontrar todo menos la salvación. Se puede tener honor, se pueden tener sacramentos, se puede cantar aleluya, se puede responder amén, se puede sostener el Evangelio, se puede tener fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo y predicarla, pero nunca, si no es en la Iglesia Católica, se puede encontrar la salvación. San Agustín. Claro, pues San Agustín era un pobre ignorante que no tenía la cultura ecuménica que nos trajo el maravilloso Concilio Vaticano II. Entonces el pobre pues tenía una teología tan pobre a nivel ecuménico, tan pobre, pobre San Agustín. No les digo ya San Pío X, el Catecismo de San Pío X, Catecismo Mayor de San Pío X, número 170. Dice así San Pío X, fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana nadie puede salvarse como nadie pudo salvarse del diluvio fuera del arca de Noé, que era figura de esta Iglesia. Pobre San Pío X, pues era otro ignorante, teológico, un retrógrado, reaccionario, tradicionalista, ultracatólico y, bueno, en fin, todo esto, ¿no? Bien, el Concilio de Florencia, que es un concilio dogmático, el Denzinger número 714 dice, nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica puede hacerse partícipe de la vida eterna, o sea, de la salvación, sino que irá al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles, a no ser que antes de su muerte se una a la Iglesia Católica. Bien, pues aquí vemos, evidentemente, que esta es la doctrina terrenal de la Iglesia. Ahí está el testimonio de San Agustín, de la patrística, ahí está el testimonio papal de San Pío X, está el testimonio dogmático de la tradición del Concilio de Florencia. Podría darles una lista infinita de citas, pero no es el momento ni el lugar. Ya no se habla de iglesia verdadera y de iglesias falsas. No se habla de iglesia verdadera ni de iglesias falsas, como tampoco se habla de religión verdadera y de religiones falsas. Pero es que tenemos que aceptar que la única religión verdadera es la católica y la única verdadera iglesia es la católica. De lo contrario, vamos a caer pues en ese cristianismo anónimo, ¿no? Que es como decía aquel hereje jesuita gnóstico Karl Rahner, que hablaba de un cristianismo anónimo, que de todas las personas se salvan, incluso aunque no tengan fe, participen de la religión de la que participen, ni de la iglesia de la que participen, porque todos formaríamos esa iglesia de Cristo que está por encima de las iglesias, de las distintas iglesias, la católica, la ortodoxa y la protestante, más bien hay que decir protestantes, y aparte de considerarles iglesia es un error porque no tienen sucesión apostólica, no tienen sacramentos, entonces no puede considerarse a los protestantes una iglesia, pero claro, este es el motivo por el cual estas cuestiones llevan silenciadas desde el Vaticano II. Ya no se habla de que la religión católica es la única verdadera. Recuerden en julio del año pasado, cuando el Papa Francisco dijo en Singapur que todas las religiones llevan a Dios.
eso es una herejía. ¿Estoy diciendo que el Papa Francisco es un hereje? No estoy diciendo que el Papa Francisco sea un hereje, estoy diciendo que profirió una herejía. Es decir, eh, y tampoco me voy a ir a San Pío X ni a San Agustín. Dominus Jesus, Declaración Dominus Jesus de Juan Pablo II, año 2000, donde dice que la única religión verdadera es la religión católica y que la única iglesia verdadera es la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, que es lo que en Mystici Corporis deja muy claro Pío XII, aunque en Dominus Jesus también el cardenal Ratzinger esto lo dice con muchas, entiéndanme, y yo admiro a Benedicto XVI y admiro al cardenal Ratzinger, pero la admiración no significa taparnos los ojos. Hay también hay muchos circunloquios porque en el fondo hay miedo a reconocer abiertamente pues que la Iglesia de Cristo es la Iglesia católica, que es lo que decía Mystici Corporis de Pío XII. ¿Por qué es la Iglesia católica? Porque es la fundada por Jesucristo, porque su fundador es santo, su doctrina es santa, sus medios de santificación, los sacramentos son santos, y porque reúne las cuatro otras características, como nos recuerda San Agustín en el Enquiridion, que son los rasgos, las notas, los rasgos que definen a la Iglesia, a la verdadera Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, una, santa, católica y apostólica, con el vicario de Cristo, que es San Pedro, pero sabiendo que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y que no es el cuerpo místico del Papa, y que el Papa es el vicario de Cristo, pero no es el sucesor de Cristo en la tierra. Queridos seguidores, continuamos nuestro programa de formación en la tradición en esta segunda sección donde explicamos el Catecismo de Monseñor Schneider, Credo, Compendio de la Fe Católica, editado por nuestros amigos de Luz de Trento. Recuerden que estamos explicando la segunda parte correspondiente a la moral, los principios generales de la moralidad, lo que vendría a ser o lo que es conocido como la teología moral fundamental, es decir, los fundamentos eh, teológicos de la moralidad, la teología moral como ciencia que evidentemente presupone antes la ética filosófica o la filosofía moral. Estamos hablando de dos disciplinas que evidentemente no pueden oponerse, como no se puede oponer la fe y la razón, y que no se excluyen, como no se pueden excluir tampoco la fe y la razón. Por lo tanto, no son, para un cristiano, podríamos decir que no son eh, elegibles, no son opcionales, y no puedo elegir una y olvidar la otra. Es decir, no puedo quedarme solo con la ética, con la filosofía ética, con la reflexión filosófica sobre la ética, sobre el comportamiento humano, la filosofía moral, desechando la teología moral, porque es como si nos quedamos solo con la razón y despreciáramos la fe. Acabaríamos cayendo en un racionalismo, como ha sucedido en la filosofía moderna, en un racionalismo. Pero por el contrario, que esto es lo que nos sucede, por desgracia, hoy en gran medida en la Iglesia Católica, no podemos optar por la teología moral despreciando, olvidando, relegando la filosofía moral, la ética como ciencia filosófica, porque entonces nos quedaríamos solo con la fe, rechazando la razón y caeríamos en el fideísmo protestante. Y esto que nos quede claro porque la teología moral lo que implica, lo que significa previamente es la ética filosófica. La ética filosófica continuaría y se perfeccionaría como la gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona, como dice Santo Tomás en la Suma Teológica, la gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona, como la fe presupone la razón y por eso donde no hay racionalidad no puede haber fe, y como la gracia presupone la naturaleza,
cuando no hay naturaleza, cuando esa naturaleza está dañada, ahí no puede entrar la gracia divina, pues de lo mismo modo la teología moral presupone la ética filosófica, la ciencia filosófica ética, la filosofía moral, la presupone como la base sobre la que construir, sobre la que seguir edificando, sobre la que seguir reflexionando. Esa reflexión racional desde la razón humana iluminada, elevada, perfeccionada por la fe sobre el comportamiento humano. Y hoy vamos a tratar, recuerden que el último día estuvimos viendo esa herejía moral que es el consecuencialismo, el proporcionalismo, que sostiene al final que no hay normas morales absolutas, que no existen los absolutos morales y que, por lo tanto, nada es en sí mismo malo siempre, en todo lugar y momento, sino que depende, como decía como dice, todavía no se ha muerto, ese gran hereje de la teología moral, Marciano Vidal, en su obra Moral de Actitudes, depende de la actitud de la persona. Si tienes una actitud buena, en conjunto, generalmente, bueno, pues ya está, es suficiente. Ahí no vas a cualquier pecado mortal que cometas, pues no va a ser ningún pecado mortal, porque tu actitud general es buena. Tu actitud es buena. Así que, bien. En el número 29, Monseñor Snyder, al tratar la conciencia, nos empieza, por supuesto, dándonos esa definición de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es un juicio práctico de la razón, por el cual percibimos la bondad o maldad de una acción particular. Es la regla interna del acto moral. Vamos por partes. La conciencia es un juicio práctico de la razón. Juicio práctico de la razón. No es un sentimiento. La conciencia no es un sentimiento. Es un juicio práctico de la razón. Es decir, la razón aplica a una situación concreta, a un caso concreto, los principios generales de la moralidad, de la ética, de la ley natural y de la ley divino-positiva, ¿no? De la ley eterna de Dios, en definitiva, porque eso es la ley natural, ya lo explicaremos en el siguiente programa Dios mediante, que eso es la ley natural, que es la participación de la ley eterna en la criatura racional, como enseña muy bien Santo Tomás en el Tratado sobre la Ley de la Suma Teológica. Luego, la conciencia es un juicio práctico de la razón, es un juicio racional, no es un sentimiento, no es un sentimiento, igual que la fe es una virtud teologal, es una virtud intelectual y la fe no es un sentimiento. ¿eh? Que la Iglesia se haya hundido deliberadamente en un sentimentalismo de raíces fideístas, protestantes, pentecostalistas, y la propia Iglesia, los propios funcionarios eclesiásticos presenten la fe como un sentimiento, presenten la vida cristiana como un sentimentalismo y por lo tanto presenten la moral y la conciencia moral como un simple sentimiento, no es más que la reducción del ser humano a un saco de sensaciones y de sentimientos, que por otra parte es lo mismo que hace el mundo enemigo de Cristo, no es otra cosa diferente, solo que son formas diversas de presentar al final una misma realidad de fondo, antropocéntrica, que es una visión reductivista del ser humano, porque lo que realmente nos hace humanos es que tenemos un alma racional, podemos razonar, tenemos la racionalidad. Y por eso la conciencia es un juicio práctico de la razón, es un juicio racional por el cual el hombre percibe la bondad o la maldad de una acción particular en concreto. No matarás, pongo un ejemplo, no matarás, quinto mandamiento, pero imagínense que ha venido una persona a atacar a sus padres o a sus hijos o a su esposa o a su esposo y la única forma de detenerle a esa persona ha sido quitarle la vida. O sea, ¿eso es un asesinato? No matarás, quinto mandamiento. No, es un acto de legítima defensa. Es un acto de legítima defensa, no es un asesinato, porque lo que se buscaba era la legítima defensa como fin primario, que no haya quedado más remedio para esa legítima defensa
que quitarle la vida al agresor. Pues sí, es que si no le disparaba, iba a disparar a mi madre, o a mi padre, o a mis hijos, o a mi mujer, o a mi esposo. No me ha quedado más remedio que dispararle yo primero. Si no, iba a matar a uno de mis familiares a los que estaba amenazando con una pistola o con una bomba. Imagínense, es un caso hipotético. Eso no es un asesinato, no es un crimen. Es un acto de legítima defensa, por lo tanto, es un acto legítimo. Luego, esto es lo que hace la conciencia. La ley general, la ley natural y la ley de Dios, la ley positiva de Dios, la ley divino positiva, lo que se conoce como evidentemente los 10 mandamientos, pero que también son de ley natural, como dice Santo Tomás, pues esto es lo que hace la conciencia. Luego que nos quede muy claro que no es un sentimiento la conciencia. No, yo sé que esto, pero yo, mi conciencia me dice, te estás autoengañando. ¿M? Seamos honestos, no nos autoengañemos. Llamemos verdad a la verdad y mentira a la mentira, y bien al bien y mal al mal. Ya está, somos pecadores, yo soy más que todos ustedes pecador, me lo reconozco así y me arrepiento de mis pecados y pido perdón a Dios. Eso es lo que siempre han hecho los católicos, los cristianos. El pecado es la inmoralidad y entonces cuando había cristiandad, los fieles seguían pecando, por desgracia, seguían pecando y el sacramento de la confesión seguía funcionando. Los sacerdotes confesaban cuando existía la cristiandad todavía, hasta no hace tanto, por cierto, hasta no hace tanto. No significaba que no hubiera pecados, pero los fieles se reconocían pecadores, reconocían que cometían inmoralidades. El problema es cuando ha desaparecido el sentido de la moralidad, el sentido del bien y del mal, el sentido del pecado y ya no hay inmoralidad, ya es amoralidad. A es una partícula que viene del griego, analfabeto, por ejemplo, que es una partícula de negación. No es que haya cosas contrarias a la moral, inmorales, sino que simplemente no hay moral, no existe una moral objetiva, amoralidad. Y eso es el paradigma del mundo posmoderno. Y esto, por desgracia, cada vez en mayor medida se ha introducido en la propia Iglesia Católica. Luego, sigue explicando Monseñor Snyder en el punto número 30 de qué manera el juicio práctico de la conciencia se aplica a lo que hacemos, de qué manera el juicio práctico de la conciencia se aplica a lo que hacemos. Ese juicio práctico de la razón, que eso es la conciencia, ese juicio práctico de la razón por el cual percibimos la bondad o maldad de una acción en particular, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se aplica a lo que hacemos? Y aquí Monseñor Snyder pone un texto de Santo Tomás de Aquino, de la prima pars, de la primera parte, la cuestión 79, el artículo 13. Dice así, literal de Santo Tomás. Cuando reconocemos que hicimos o no una cosa, se dice que la conciencia testifica. La conciencia testifica. Primero, la conciencia nos testifica de que hemos hecho o no hecho tal o cual cosa. Cuando por nuestra conciencia juzgamos que algo debe o no debe hacerse, entonces se dice que la conciencia incita, obliga. La conciencia primero nos dice, testifica que esto lo hemos hecho o no lo hemos hecho. Y segundo, nos incita a lo que debe o no debe hacerse. Sigue Santo Tomás. Cuando juzgamos que algo ha estado bien o mal hecho, entonces se dice que la conciencia, tres cosas. Nos excusa, nos acusa o nos remuerde. Nos excusa, nos acusa o nos remuerde. Número 30 de Monseñor Snyder, Credo Compendio de la Fe Católica, Summa Teológica Prima Pars, Cuestio 79, artículo 13. Esto es muy, muy importante. Si puede poner nuestro realizador en pantalla la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II, esta es la encíclica más importante de todo el pontificado, de los 27 años de pontificado de Juan Pablo II, junto con el Catecismo promulgado en 1992 y el Código de Derecho Canónico en 1983, podemos ponerle por este orden, este es el tercer documento más importante del pontificado de Juan Pablo II y, por cierto, es el texto, el documento, la encíclica
de Juan Pablo II, donde hay más citas de Santo Tomás, donde hay más citas de la Suma Teológica. Está dividida en 3 capítulos. Por supuesto, el capítulo más importante es el central, el segundo, y insisto, es donde hay más textos, más citas de la Suma Teológica. Sobre todo a nuestros hermanos sacerdotes, yo les invito, yo les pido que por favor, ya sé que si están viendo este programa, evidentemente han leído la Veritatis Splendor, pero yo les pido que vuelvan a releerla con detenimiento, que la estudien, que la recen, que la subrayen, que la anoten, que formen, que la transmitan, porque esto es la pura enseñanza de la teología moral católica, Veritatis Splendor. Por eso, cuando hizo el 30 aniversario de la encíclica Veritatis Splendor, nadie dijo nada en el Vaticano. En la época pasada de Francisco, del Papa Francisco, nadie dijo nada. No se hizo la menor mención por parte del Papa ni por parte de los agradadores del Papa de Francisco alrededor. Nadie, como si no existiera, insisto, el tercer documento más importante del pontificado de Juan Pablo II, y se guardó absoluto silencio, porque evidentemente la enseñanza moral católica no puede proclamarse. Pues bien, ahí en el número 79, el número 79, Juan Pablo II condena la teología proporcionalista, la teología o la moral de situación, número 79, porque sostiene que es imposible calificar la elección del hombre de ciertos tipos de comportamientos o de cierto tipo de actos como objetivamente malos, intrínsecamente malos, de forma separada a la intención con la cual hayan sido hechos o la totalidad de las consecuencias previsibles en el acto. Claro, es la condena de toda esa teología moral consecuencialista, proporcionalista, de esa moral, de esa ética de situación. eh, eh, y esto, insisto, se sigue enseñando en los seminarios. Muchos cardenales y obispos se han formado con ello. Es evidente que el Papa Francisco también se haya formado con esta teología moral deformada, prostituida, y por eso es tan importante que estos fundamentos de la moral, esta moral fundamental de esta primera parte de esta introducción a la teología moral que vemos en el Catecismo de Monseñor Schneider, nos quede muy clara, nos quede muy clara. Número 31. ¿Es posible que la conciencia de un individuo esté equivocada sobre el bien o el mal? Y evidentemente respondemos en Schneider, pues sí, claro, la conciencia de un individuo puede estar equivocada respecto a su percepción del bien y el mal. Es que, claro, no olvidemos que la conciencia no es infalible. Es que el individualismo moderno nos ha hecho creer la falsedad de que la conciencia del hombre es infalible, no puede equivocarse. Eh, y esto realmente pues llama la atención. La conciencia debe primero, dice Monsignor Schneider, la conciencia debe primero estar debidamente formada de acuerdo con la ley de Dios, que se encuentra tanto en la naturaleza, la ley natural, como en la revelación, la ley divina positiva, la ley divina positiva revelada. ¿La ley natural es una ley revelada por Dios? No, está en la naturaleza del hombre como criatura racional por su alma racional. La ley divina está en la revelación, la ley divina de Dios, la ley divina positiva. Sí, claro, la revelación a Moisés con las tablas de la ley. Claro, evidentemente. Por eso, para que la conciencia del individuo esté bien formada y no se equivoque en llamar mal al bien y bien al mal, debe estar formada de acuerdo con la ley de Dios, insisto, como dice Monseñor Schneider, que se encuentra tanto en la ley natural como en la revelación. Por eso es tan importante la formación moral. Y esto, por desgracia, en altísimo porcentaje ha desaparecido. Ha desaparecido de la predicación de la Iglesia, de la predicación sacerdotal y episcopal. No vamos a hablar de la apostasía episcopal e incluso cardenalicia, pero esto ha desaparecido. De facto, de hecho, ha desaparecido. Muy pocos sacerdotes, no digo ya obispos,
porque entonces le sacarían los medios de comunicación con titulares y se morirían de miedo, porque tienen más miedo a los titulares de la prensa atea que al juicio de Dios. Allá ellos, Dios los juzgará, Dios los juzgará. Entonces, claro, la teología moral católica, la enseñanza moral católica, brilla por su ausencia, la predicación sacerdotal y episcopal siempre a repetir los mismos mantras de que Dios es amor, Dios nos quiere mucho, Dios nos quiere felices, pues, en fin, no voy a entrar ahí, pero claro, las verdades morales católicas, muy pocos obispos, muy pocos sacerdotes se atreven a predicarlas. Y en la catequesis, pues estos catecismos modernos, modernistas, liberales, protestantes que tenemos del pinta, recorta, colorea, pues al niño no se le transmite, al joven no se le transmite la enseñanza moral católica, se le transmite pues un sentimentalismo, una filantropía, y eso no es católico. No hablemos ya de la enseñanza moral en las familias, pues con las familias rotas, desestructuradas, sin practicar la fe, pues no hay tampoco enseñanza moral en las familias. En los colegios o los institutos, todo lo contrario. Pues esta es la situación de amoralidad creciente que padecemos, no ya extra de la Iglesia en el mundo, sino introducida ya en la propia Iglesia. Por eso es de un carácter tan importante que tengamos una buena formación en la teología moral, en la ética filosófica, en la teología moral, que tengamos una buena formación en nuestra conciencia, es decir, que nuestra conciencia esté formada rectamente, como nos dice Monseñor Snyder, de acuerdo con la ley de Dios, tanto en el plano de la ley natural como en el plano de la ley revelada por él, los 10 mandamientos. Número 32. ¿Cuáles son las reglas más importantes de la conciencia? Primero, no obrar en contra de nuestra conciencia, aunque esté equivocada. Segundo, buscar siempre formar mejor nuestra conciencia. Eh, Tenemos que formar siempre nuestra conciencia. Normalmente, hoy en día, que además hay tanto culto al cuerpo por parte de los mundanos y por parte ya de todos también, todos somos más conscientes hoy en día eh, de lo que lo eran nuestros antepasados. Por ejemplo, de la importancia de la salud. Intentamos tener una vida lo más saludable posible, lo intentamos, ¿no? O al menos está en nuestra mente, pues a la hora de alimentarnos, a la hora de tener hábitos sanos, de descanso, de deporte, pues tenemos una conciencia del valor de la salud que yo creo que es positiva en sí misma, independientemente de esa pues, exasperación que es el culto al cuerpo y el culto a la salud, porque en el fondo es el nihilismo actual que vivimos de que no hay más vida que la terrena y como todo acaba aquí tenemos que prolongar la vida terrena lo más posible. No se trata de eso, pero pienso que la gente busque alimentarse sanamente y más con todos los alimentos ultraprocesados que hay hoy en día, que son muy contrarios a la salud, y que la gente, cuando llevamos una vida tan sedentaria, busque hacer algún tipo de deporte, algún tipo de actividad física, porque es beneficiosa para el cuerpo, pues es una cosa muy buena. Pues igual que tenemos esa conciencia de esto, debemos tener una conciencia permanente de la necesidad que tenemos de formarnos y de formar nuestra conciencia, de formar nuestro entendimiento, nuestro intelecto, para que podamos decir como San Pablo, yo tengo la mente de Cristo, nosotros tenemos la mente de Cristo, dice San Pablo. Esto no es peccata minuta, no es ninguna tontería, San Pablo no suelta ahí no sé, un arranque retórico, no, 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 no. El cristiano tiene que pensar como piensa Cristo, porque por eso es cristiano. El cristiano tiene que sentir como siente Cristo, con esa proporcionalidad, lo que Cristo siente como alegría, por ejemplo, la conversión del pecador, el cristiano tiene que sentirlo como una alegría, en ese sentido. Y lo que a Cristo le produce repulsión, al cristiano tiene que producirle repulsión también. Pensemos, por ejemplo, en la vida completamente hundida de Herodes,
en la impureza y la repulsión de Cristo se manifiesta en que no abre la boca, no le responde, no le responde. Y en cambio Pilato, que tampoco es que sea ningún modelo de moralidad, pero como no vivía totalmente en el lodazal de la sexualidad que vivía Herodes, con Pilato sí que habla Cristo. Pues bien, muy importante buscar siempre formar mejor nuestra conciencia, en definitiva, formar mejor nuestra fe católica. Y en tercer lugar, dice Monseñor Schneider, buscar un camino seguro para obrar en caso de duda. Y cuando tengamos dudas morales, hay que buscar eh, personas que nos puedan ayudar a salir de dudas, que nos puedan iluminar. No personas que nos caigan mejor, sino personas que realmente tengan un criterio moral formado y tengan o procuren, en la medida de sus posibilidades, aun con sus pecados, sus debilidades, sus miserias, pero procuren llevar una vida moral. Yo no voy a preguntarle una duda de moralidad, pues ahora que lo tenemos aquí en España tan actual, no voy a preguntar por ninguna duda de la moralidad a todos los ministros que cultivaban con tanta dedicación la prostitución, porque no me parecen modelos, ningún modelo moral, ¿eh? Pues tenemos que acudir a pedir consejo moral a personas que realmente tienen una integridad moral y un conocimiento moral, ¿eh? Las dos son importantes, las dos son importantes. Santa Teresa de Jesús, cuando en el camino de perfección, su obra Camino de Perfección, habla de las condiciones del director espiritual, ¿eh? Las enumera por este orden: ciencia, experiencia y virtud. Ciencia, experiencia y virtud. La virtud la pone la última y la primera es la ciencia, porque dice ella en el libro de la vida que se encontró con muchos confesores que podían tener más o menos virtud y más o menos algo de experiencia, pero no tenían ciencia, no tenían formación y entonces tenían pues una ensalada mental con muy buenos deseos, con muy buena voluntad, pero una ensalada mental y le hicieron daño en lugar de hacerla bien. Entonces, lo primero es la claridad en el orden del pensamiento para poder tener claridad en la actuación, en la praxis, en la operación. Si no hay claridad mental a nivel de ideas, en el pensamiento, pues la acción va a ser siempre desordenada y caótica. Número 33. ¿Qué pasa si no estamos seguros acerca del modo de obrar que más certero o somos tentados de escrúpulos? Dice Monseñor Schneider. Empieza por definir los escrúpulos. ¿Qué es esto de los escrúpulos? Son un miedo desordenado. Un miedo, quédense con estas palabras. Los escrúpulos son un miedo desordenado al considerar algo como pecaminoso cuando no lo es. En esos casos, si nos sometemos a la ley moral objetiva, objetiva, no subjetiva, que se inventa el sujeto, objetiva, en estos casos, si nos sometemos a la ley moral objetiva, buscamos buen consejo y oramos para conocer y cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Oramos y buscamos buen consejo, como se dice en España, que es una frase de Santa Teresa de Jesús: a Dios rogando, oramos y buscamos buen consejo, y con el mazo dando. A Dios rogando y con el mazo dando. Para conocer y cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Confiando en su sobreabundante amor y misericordia, podemos estar seguros de actuar de una manera que le agrada. Esto, vamos a ver. Pecado perdonado en la confesión, pecado olvidado. Pecado confesado en la confesión, pecado confesado, pecado perdonado, pecado olvidado. Pecado confesado, insisto, es decir, pecado confesado por el penitente en el sacramento de la confesión, es un pecado perdonado por Jesucristo a través del sacerdote y por lo tanto es un pecado olvidado para Dios. Eso no significa que no haya que reparar, por supuesto, pero se entiende lo que quiero decir. Los pecados que ya han sido confesados no vuelvan a confesarlos, porque están haciendo un acto de desconfianza en Dios. Si ustedes ya han confesado humildemente y arrepentidos ese pecado, es que no estaba suficientemente arrepentido, no estaba suficientemente dolorido. Subjetivo, subjetivo.
subjetivo. Subjetivo, ya está, ya está. Esa es una fuente de escrúpulos, de ese miedo desordenado a considerar algo como pecaminoso, como dice Monsignor Snyder. Así que es cierto que hoy en día, cuando vivimos en una sociedad y una iglesia tan sumamente laxa a nivel moral, tan manga ancha a nivel moral, pues eso, el cardenal que escribía libros de pornografía gay, y está ahí en Roma, tan tranquilo y tan pancho, bueno, pues es verdad que en este ambiente de laxitud moral, pues no suele haber hoy en día muchos escrúpulos, pero sí es verdad que hay personas que tienen escrúpulos, que tienen una mm, inclinación, porque son por psicología más escrupulosas, o personas que pueden tener o pueden padecer de escrúpulos durante una temporada de su vida. Pues esto nos ayuda a centrarnos en Jesucristo siendo objetivos, y no caer en esos escrúpulos. Vamos terminando, número 34. ¿Cuáles son los medios para formar adecuadamente nuestra conciencia? Primero, un adecuado estudio de la moral y de las leyes morales. Insisto, ley natural, no revelada, y ley divina, positiva, revelada por Dios, 10 mandamientos. Segundo, la disciplina de las pasiones. Las pasiones tenemos que tenerlas sometidas a nuestra razón. Las pasiones se someten a la razón, al entendimiento, a la inteligencia, a la racionalidad, y la razón se somete a la fe. 3. La imitación de los buenos ejemplos de los santos, pues para eso son canonizados por la Iglesia, primero para que intercedan por nosotros ante Dios, y segundo para presentarnos sus vidas como un ejemplo que podemos y debemos imitar cada uno en su estado de vida y con sus características particulares. Y cuarto, rezar, pedir a Dios orientación, recurriendo a Dios rogando y con el mazo dando, recurriendo a los a consejos sabios y prudentes. Insisto, que no tienen por qué ser a los que nos caigan más simpáticos, sino que sean sabios y prudentes. Terminamos, señor Snyder, este apartado de la conciencia del capítulo 1, con este número 35, cerramos el capítulo 1 de la segunda parte del Catecismo de Monsignor Snyder referente a la moral, el buen obrar, con esta pregunta. ¿Cuál es el error moderno generalizado sobre la conciencia? ¿Cuál es el error moderno generalizado sobre la conciencia? Y no responde Monsignor Snyder, responde Sir John Henry Newman. Aquí tiene una cita, la respuesta a esta pregunta es una cita de Cardenal Newman, gran teólogo, gran teólogo, gran teólogo de Cardenal Newman, un poco escéptico, por no decir bastante, respecto a la infalibilidad papal, lo que iba a suponer, no el dogma en sí, entiéndanme, rectamente, católicamente entendido, sino lo que eso significaba, o podía significar en cuanto a mentalidad, que es justo lo que ha sucedido, y ahí fue profético Cardenal Newman, gran luchador contra el liberalismo, se fue de la iglesia, bueno, de la iglesia, se fue de los anglicanos, mejor dicho, no son iglesia, ya León XIII se lo recuerdo en aquella época, se fue de los anglicanos y se convirtió al catolicismo porque reconocía que la iglesia verdadera era la católica, la única verdadera iglesia era la católica, pero bueno, que nos vamos a enrollar mucho. Dice el Cardenal Newman, ¿cuál es el error moderno generalizado de la conciencia? Cuando los hombres invocan los derechos de la conciencia, no quieren decir para nada los derechos de Dios creador ni los deberes de la criatura para con Dios. Hoy la Iglesia habla mucho de los derechos humanos de origen masónico de la Revolución Francesa, pero nadie en la Iglesia habla de los derechos de Dios. Dice el cardenal Newman, cuando los hombres invocan los derechos de la conciencia, la libertad de conciencia, no quieren decir para nada los derechos del creador ni los deberes de la criatura para con Dios. Lo que quieren decir es el derecho de pensar, de escribir y de hablar y de actuar de acuerdo con su juicio, con sus caprichos, sin pensamiento alguno de Dios en absoluto. La conciencia es un consejero exigente, pero en este siglo ha sido desbancado por un adversario. Es el derecho del espíritu propio, la autonomía absoluta de la voluntad individual. La autonomía irrestricta, que diría ese gran
filósofo del derecho católico, ese gran jurista teórico y práctico que es Miguel Ayuso, el profesor Miguel Ayuso, al que admiro profundísimamente y al que leo incansablemente, la autonomía personal, que esto es al fin y al cabo el quicio de la modernidad. El quicio de la modernidad es este, el principio de subjetivación, el antropocentrismo que ya había comenzado en ese renacimiento paganizante del siglo XIV-XV, aunque todavía no fuera anticristiano de manera directa y manifiesta, pero esta es la cuestión. Entonces, hoy en día lo que vivimos es la, pues, ¿cómo decir?, la sustitución de Dios por la conciencia del hombre que se ha erigido en un Dios para sí mismo y esa conciencia, como el hombre se cree que es Dios para sí mismo, pues esa conciencia es una conciencia divina, porque en el fondo el hombre es divino y lo que su conciencia subjetivamente, de manera sentimental, decida que es el bien y el mal, la verdad y la mentira, pues esto es completamente inapelable y nadie se puede oponer a ello. Por eso necesitamos formar muy bien nuestra conciencia. Queridos amigos, bienvenidos a la tercera sección de nuestro programa Formación en la Tradición, la historia de la teología católica, siguiendo los textos de Benedicto XVI. Hoy es Clemente, San Clemente de Alejandría, el padre que vamos a tratar. Nos hacemos eco, la referencia es la Audiencia General de Benedicto XVI del 18 de abril de 2007. Audiencia General de Benedicto XVI, 18 de abril de 2007. Les invito y les pido por favor que acudan a la página del Vaticano y que puedan leer esta gran catequesis del Papa Benedicto XVI, todas ellas que estamos explicando sobre los padres de la Iglesia en esta historia de la teología católica. Recuerden, en el primer programa explicamos a San Clemente Romano, San Clemente de Roma, Papa. En la segunda explicamos a San Ignacio de Antioquía. En la tercera a San Justino, filósofo y mártir. En la cuarta a San Ireneo de León, doctor de la Iglesia. Y en esta quinta a San Clemente de Alejandría, Bien, nos dice en primer lugar, Benedicto XVI, siempre una introducción mínima, básica, introducción biográfica, denomina a Benedicto XVI a San Clemente de Alejandría gran teólogo que nace en Atenas a mediados del siglo II y que tiene un notable interés por la filosofía, convirtiéndose en un destacado promotor del diálogo entre la razón y la fe, entre la filosofía y la teología dentro de la Iglesia Católica. Nos dice que nace en Alejandría, San Clemente, de ahí su nombre, San Clemente de Alejandría. Recuerden la ciudad que fundó el famoso Alejandro Magno, una ciudad que es una encrucijada de diferentes culturas y que era, pues no sé si decir el mayor o el principal, sino al menos uno de ellos, foco de la cultura helenista, de la cultura griega, de la cultura helénica. Fue ordenado sacerdote y durante la persecución del año 202-203 abandona Alejandría para refugiarse en Cesarea de Capadocia y allí es donde fallece en el año 215. Bien, las obras principales en nuestra historia de la teología católica, en esta etapa patrística, primera que hemos comenzado, ¿cuáles son las tres principales obras teológicas de San Clemente de Alejandría? Son tres. El Protréptico, que significa exhortación en griego, Aristóteles tiene una obra así, el Protréptico, el Pedagogo, otra palabra griega, pedagogos, y la Estrómata. Vamos por partes, o los Estrómata. El Protréptico, como su misma palabra indica, significa exhortación. Exhortación. Pues ya si nos ponemos espléndidos, si quieren buscar esa obra aristotélica del Protréptico, también les invito a su lectura. Siempre se lee con sumo provecho a San Aristóteles. Está dirigida a los que comenzaban el camino de la fe o a los que buscaban el camino de la fe. El protréctico coincide con una persona, el Hijo de Dios, Jesucristo, que exhorta a los hombres
a avanzar por el camino que lleva hacia la verdad con mayúsculas, que es Jesucristo. Asimismo, el pedagogo, que significa educador en griego, paidos en griego es el niño, y agogé o gogué, pues es el verbo guiar. El pedagogo es el educador de aquellos que en virtud del bautismo se han convertido en hijos de Dios. Y, por supuesto, el didáscalos. Jesucristo es el maestro que enseña la fe y la enseña con autoridad y con certeza. No simplemente propone, o sea, el profesor en clase no propone, no propone a los alumnos, no les dice, no, mirad, yo os propongo que 2 más 2 son 4. O yo os propongo que en la historia de la humanidad ha habido 2 guerras mundiales en el siglo XX. El profesor no propone, el profesor enseña con certeza, con certeza. Esto reconozco que nos falta en la Iglesia muchísimo. Estamos acomplejados por un mundo moderno y posmoderno hostil al cristianismo, cada vez más anticristiano, más avasalladoramente anticristiano, más desafiantemente anticristiano, y tenemos miedo, pues, pues lo que antes decía, de decir que la religión católica es la única verdadera, que la Iglesia católica es la única verdadera, y que la fe no se trata solamente de que propongamos nuestras opiniones o no, sino que enseñemos como esos primeros cristianos, como estos primeros teólogos, que son los padres de la Iglesia, que no proponían. Por eso les invito a que lean a los Santos Padres, empezando por estas catequesis de Benedicto XVI a manera de introducción en esta historia de la teología católica, para que vean que los Santos Padres eran hombres muy recios y no se andaban con chiquitas y con tonterías y con componendas y con ecumenismos y libertades religiosas y globalismos y Agenda 2030 y con discursos filantrópicos en la ONU y todas estas, pues, no quiero decir palabrotas, vamos a dejarlo en estupideces, bueno, todas estas estupideces a las que nos hemos subido para llevarnos bien con el mundo moderno y que no digan que somos unos reaccionarios, atrabiliarios y curas trabucaires. Estas enseñanzas, las enseñanzas del protréptico y del pedagogo, se resumen, se recogen en la tercera obra de San Clemente de Alejandría, que son los estrómata. Estrómata es una palabra griega que significa tapicería, tapicerías. ¿Qué quiere decir el título? Estos estrómata de San Clemente de Alejandría, pues igual que un tapiz, no es algo en profundidad, no es algo en profundidad. No es una composición sistemática, sino que son diferentes temas que ha recogido ahí San Clemente, que son los diferentes temas de su enseñanza habitual, de su catequesis habitual. Entonces, por eso le pido a nuestro realizador que pues, si puede poner en pantalla un índice de la Suma Teológica para que veamos algo que quiero ahora explicarles con algo de detenimiento. Esto es muy importante. No es un índice sistemático, o sea, no es un índice, este índice de la Suma Teológica no es en detalle, son las 3 grandes partes de la Suma Teológica, bueno, 4, ahí tenemos las 3 grandes partes, la prima pars, en primer lugar, la prima secunde, la primera parte de la segunda parte, luego tenemos la segunda secunde, la segunda parte de la segunda parte, y luego tenemos la tercia pars, que es la tercera parte. Son las 3 grandes partes de la Suma Teológica, y ahí tienen, lo pueden ver en sus pantallas, por ejemplo, ahí, la segunda secunde, la segunda parte de la segunda parte, las virtudes teologales, la fe, son las cuestiones de la 15 a la 16, la esperanza, las cuestiones de la 17 a la 22, la caridad, las cuestiones de la 23 a la, 20, a la 23 a la 46, ¿no? Creo que pone. Bien. Esto es una teología sistemática. Esto es la escolástica, y el mayor, por supuesto, teólogo de la escolástica y el mayor teólogo de la Iglesia Católica que tenemos, que es Santo Tomás, y esto es una teología sistemática. O sea, por favor, no pensemos, como piensan hoy tantos funcionarios eclesiásticos, que la Nouvelle Theologie ha venido a enseñarnos teología y que Santo Tomás de Aquino no tenía ni idea de teología. No pensemos que Delibac, que von Balthasar, que Congar,
que Chenú, no digo ya que el gnóstico de Ranner, no pensemos que esta gente sabía más teología que Santo Tomás y que son mayores teólogos que Santo Tomás. Y lo que no podemos hacer es no estudiar, no leer a Santo Tomás e ir a estos teologuchos, con todos mis respetos, que yo soy el principal, ¿cómo decirlo? El principal aficionado soy yo. Pero bueno, que alguien sea aficionado, a él no hace falta ser un experto en fútbol para darse cuenta cuál es un jugador impresionante de fútbol y cuál es un jugador mediocre. Pues aquí tenemos a Santo Tomás de Aquino, el mayor teólogo, y estos, por eso les pido que miren la pantalla y lo vean. Ahí tenemos una exposición sistemática del todo el dogma católico, de toda la parte ética y de teología moral. He hecho referencia a esas virtudes teologales. Pues esto es. La teología de los... ¿Por qué les digo esto? Porque la teología de los santos padres no es una teología sistemática, no lo es. Esto no lo tienen los santos padres. Y hago hincapié aquí, por eso, la Nouvelle Theologie, la teología nueva, la teología moderna y modernista de corte protestantizante, opone la patrística, la teología patrística, la teología de los padres, la opone a la escolástica, con este prejuicio, ¿no? Es decir, los padres son la teología verdadera, pura, y la de Santo Tomás es una teología racionalista, arcaica, mmm, demasiado fría, demasiado, ¿cómo decir?, encorsetada en esquemas, esquematismos y moldes artificiosos. La teología de los padres es una teología viva, es una teología pastoral, es una teología maravillosa. No es una teología sistemática, ¿eh? Los padres, ninguno de ellos hizo toda una elaboración sistemática de todo el corpus doctrinal católico como hizo Santo Tomás. Insisto, además, y que Santo Tomás es perfecto conocedor de toda la teología patrística, es un perfecto conocedor de ella. Podremos decir, y lo digo sin el menor atisbo de duda, que el mayor teólogo patrístico, que el mayor patrólogo, el mayor especialista en teología patrística es Santo Tomás de Aquino. Por supuesto que lo es, por supuesto. ¿Qué pasa con los santos padres? Que como son los primeros teólogos y como además son padres, tienen, muchos de ellos son obispos, no todos, pero muchos de ellos son obispos. Por ejemplo, San Clemente de Alejandría no era obispo, solo era sacerdote, pero tiene muchas obligaciones pastorales. Entonces, sus escritos tienen esa finalidad estrictamente pastoral, están dirigidos a ese público, a ese gran público que tiene unos conocimientos teológicos limitados. Entonces, ¿dónde está la teología de los santos padres? Pues como estamos viendo en sermones, en catequesis, que estos son los estrómata de San Clemente de Alejandría, una recopilación de temas de su predicación habituales, de su catequesis, son algún tratadito corto, breve, pues el de San Ambrosio, por ejemplo, que fue tan decisivo para la conversión de San Agustín, el de San Ambrosio sobre la virginidad, el de San Atanasio contra los arrianos, bueno, pues comentarios a la Sagrada Escritura, como antes les decía, pues los grandes comentarios de San Juan Crisóstomo al Evangelio de San Juan, los grandes comentarios de San Agustín a los Salmos o al comentario de San Juan, y podría seguir mucho más con la lista, pero no tiene esta exposición orgánica, sistematizada como tiene Santo Tomás. Eso no significa que la teología de los padres no sea válida, que no solo no sea válida, es que es imprescindible, pero que, que el culmen y el florecimiento, el culmen de la teología patrística es la teología escolástica de Santo Tomás de Aquino, sin la menor duda, sin la menor duda. Una persona que tiene una buena formación católica debe tener un mínimo de conocimientos filosóficos, no puede
no tener un mínimo de conocimientos filosóficos no significa que tengamos que ser catedráticos de filosofía, pero un mínimo de conocimientos filosóficos. Por eso les invito a que puedan visualizar los programas de un servidor y sus magníficos colaboradores de Tole Lege, toma y lee, que son las palabras que escucha San Agustín, que son decisivas en su conversión cuando lee la carta a los romanos, Tole Lege, sobre filosofía que tenemos aquí en nuestro querido canal de Tectón. Ya terminamos la filosofía antigua, pero bueno, es la base de toda la filosofía, la de los pensadores griegos, como nos está recordando además San Clemente de Alejandría, gran enamorado y gran conocedor de la filosofía griega, igual que San Justino. Por eso, una persona que realmente hay que tener una profunda formación católica y que no sea una formación solamente intelectualoide, sino que sea una formación completa en el sentido de integral, en el sentido de que eso enriquezca su vida espiritual, enriquezca su vida de fe, de esperanza y de caridad, su vida de las virtudes, pues necesita esa formación filosófica. Por eso le pido a que ponga en pantalla a nuestro realizador pues la obra que siempre recomiendo para los no iniciados, para los no especializados, y que es la que comentamos en este programa que les decía de Tole Lege, que es el clásico de Rafael Gambra, un gran filósofo tradicionalista carlista, Historia sencilla de la filosofía, editorial Rialp, Historia sencilla de la filosofía. Yo les invito a que puedan leer este libro con detenimiento, con tranquilidad. Nadie les mete prisa, pero considero que es la formación filosófica básica, mínima, que debe tener todo fiel cristiano. Yo no hablo de sacerdotes, pero que está muy bien, porque está muy condensado, muy bien explicado, muy didácticamente, y también las relaciones que va extrayendo de los distintos pensadores y la historia de las ideas es muy importante. Luego, para tener una buena formación católica, una base filosófica mínima es necesaria. Y luego, por supuesto, no se puede tener una buena formación teológica, y aquí me dirijo a mis hermanos sacerdotes, sin conocer a los santos padres, sin conocer la patrística. Los grandes teólogos han tenido siempre un gran conocimiento de los padres, un gran conocimiento de la teología de los padres. Y a partir de ahí, pues ya los distintos contenidos teológicos. Por ejemplo, esto lo que estamos viendo aquí, nadie duda, incluso hasta los progresistas, no dudaban de que Benedicto XVI era un gran teólogo. No significa que, también, esto hay que decirlo, que coincidamos en todo con él. Eso no significa que coincidamos en todo con él. Yo hay puntos en los que estoy en desacuerdo con Benedicto XVI a nivel teológico, pero reconozco, como no puede ser menos, y después de haber leído toda su obra como papa, todo su magisterio papal, y, bueno, una buena parte de su producción anterior cuando era cardenal, nadie puede negar que Benedicto XVI es un gran teólogo, un gran teólogo. Pues fíjense qué casualidad, conoce perfectamente toda la teología patrística, conoce perfectamente a todos los santos padres. Qué casualidad, ¿no? ¿No les parece muy casual? Por eso quise hacer esta sección de historia de la teología católica y empezar cronológicamente por los primeros teólogos, que son los padres de la Iglesia, y de la mano de Benedicto XVI, que de esa forma tan divulgativa, tan sencilla, tan ágil y amena, podemos decir prácticamente para todos los públicos, pues va exponiendo en estas catequesis ese pensamiento teológico, esa doctrina teológica, esas bases de la teología católica, que va a ser la teología de los padres. Y esto nos ayuda a comprender, pues como les decía, esta obra de San Clemente de Alejandría, los Strómata, ¿no? Los Strómata, como una composición no sistemática, una recopilación de temas habituales de predicación. En su conjunto, nos dice Benedicto, la catequesis de San Clemente acompaña al catecúmeno y al bautizado para que llegue al conocimiento profundo de la verdad que es Jesucristo a través de las alas de la fe y de la razón. Insisto, grandísimo conocedor de la filosofía griega y gran amante de la filosofía griega, San Clemente de Alejandría. La fe, dice San Clemente, es la verdadera filosofía, es decir, la auténtica conversión al camino que hay que tomar para la vida.
Por tanto, el auténtico conocimiento no es el gnóstico, no es la gnosis de esos herejes, sino que es el desarrollado, es el verdadero conocimiento es el desarrollado por la fe, suscitado por Jesucristo en el alma unida a Él. ¿Mm? Y distingue San Clemente de Alejandría, dos niveles de la vida cristiana. En primer lugar, los cristianos que viven la fe de la manera común, pero siempre abierta a la santidad, por supuesto, un horizonte de santidad, que buscan, que quieren ser santos, pero en segundo lugar habla de los cristianos que están más adelantados, de los que están más avanzados, que buscan la perfección espiritual. Y estos también, por supuesto, han de comenzar por la base común de la fe. En ese camino tienen que dejarse guiar por Cristo para llegar al conocimiento de la verdad y de las verdades que forman el contenido de la fe. O sea, ¿ha habido santos que han tenido muy poca formación? Sí, por supuesto, sí. Pero se lamentaban de tener poca formación. Buscaban tener la mayor formación posible y de haber podido tenerla, la posibilidad de formarse más, ellos mismos habrían sido los primeros en aprovecharlo. Luego, el ideal no es tener una formación cristiana raquítica de mínimos, sino que aspiremos a tener la mayor formación posible, más hoy en día, insisto, con este mundo hostil, cada vez más hostil y más anticristiano, y con una iglesia donde la herejía se ha instalado y con toda normalidad y como perico por su casa, como decimos en España, va a como perico por su casa, hoy más que nunca el fiel cristiano tiene que tener mayor formación. Cuando vivíamos un régimen de cristiandad, cuando la sociedad era católica, cuando la familia era católica y estaba en la familia unida, el matrimonio, se transmitía la fe en la familia, cuando la iglesia, podemos decir en cierto modo que era católica, cuando el modernismo no estaba implantado en la iglesia, cuando la autoridad en la iglesia era ejercida con justicia buscando la salvación de las almas y la gloria de Dios, cuando esto funcionaba bastante mejor y no era el caos actual, pues reconozco que con un mínimo de formación se podía vivir cristianamente e incluso fervorosamente cristianamente sin mayor preocupación. Pero cuando hoy en día vemos la situación de herejía, insisto, instalada en la propia iglesia y vemos a un mundo que ataca al cristianismo como como una enmienda a la totalidad, el cristiano, el fiel, tiene que tener una formación mucho mayor de la que han tenido nuestros antepasados, porque a ellos no tenían un mundo agresivamente anticristiano en el cual vivían, ni una iglesia que estaba completamente sumida en un caos canónico, doctrinal, moral, etcétera, etcétera. Y además hoy en día, con las posibilidades que tenemos, gracias a Internet, donde se pueden descargar gratuitamente y se pueden leer gratuitamente tantísimos documentos del magisterio verdadero y católico, cuando se puede acceder en Internet gratuitamente a tantos textos de los santos padres, esto es relativamente más fácil. Cuando ustedes pueden poner programas como este de un servidor y otros muchísimo mejores que el mío, de muchísimos sacerdotes eh, pues, que tienen mucha más cualidad de la que yo tengo para transmitir la fe y formar a las personas, pues hay que aprovecharlos. Esto es lo que nos está diciendo San Clemente de Alejandría, conocer las verdades del contenido de la fe. Para San Clemente, ese conocimiento es una realidad viva, no es una simple teoría, es una unión de amor transformante con el logos, con la razón de Dios, la razón divina, el verbo de Dios. Y al mismo tiempo nos dice San Clemente que esa fe permite por connaturalidad conocer las realidades de Dios, con la práctica también de las virtudes, la práctica de las virtudes. En el camino de la perfección, el requisito moral va unido al intelectual. La moral que forma parte de la voluntad, el comportamiento moral, va unido a la formación intelectual, a la formación de la conciencia. Por eso nos dice San Clemente de Alejandría que el verdadero cristiano, el verdadero católico,
debe adornar su alma sobre todo dos virtudes. La primera es la libertad de las pasiones, la paceia, que se dice en griego. Esto podríamos remontarnos a los estoicos, pero bueno, a Sócrates, a Platón, Aristóteles, las grandes figuras y la culminación del pensamiento filosófico griego, pero me voy a desviar mucho. La paceia es la libertad de las pasiones, es decir, no ser esclavizados por nuestras pasiones, no ser esclavizados por nuestras pasiones. Y la segunda, el amor, que es la verdadera pasión que asegura la unión íntima con Dios. Ya saben que el amor, como decíamos en el anterior programa, el amor eh, para con Dios, el amor de Dios es el amor sobrenatural, el amor de caridad que recibimos de Dios y que nos conduce a Dios. Eso es la virtud teologal de la caridad. Procede, proviene de Dios y nos conduce y nos lleva a Dios. Así el fiel podrá afrontar los mayores sacrificios, incluso el sacrificio supremo del seguimiento de Cristo, que es el martirio. Claro, cuando les insisto tan a menudo en que los santos padres eran hombres recios, eh, claro, ¿cómo no iban a ser hombres recios cuando estaban viviendo en la época de las persecuciones del Imperio Romano? O sea, ¿cómo no iban a ser hombres recios cuando ser cristiano, vivir cristianamente, proclamar la fe cristiana, implicaba, evidentemente, la oposición al mundo pagano, y eso, pues, podía acarrear en una probabilidad bastante alta el martirio, la propia muerte, por supuesto, previa tortura en muchos casos. Eh, y claro, es que este carácter martirial, esta teología del martirio, esta espiritualidad del martirio, la hemos perdido por completo en la Iglesia Católica. Creo que en los lugares donde es perseguida la Iglesia Católica, como en Oriente Medio y como en África, esto se tiene muy presente. Esto se tiene muy presente por la propia persecución, pero como ya no vivimos esta persecución sangrienta en Occidente, nadie vive la fe siendo consciente, como los padres, de que el sacrificio supremo en el seguimiento de Cristo, que es el martirio, pues implica previamente un martirio del testimonio. Benedicto XVI, por cierto, si no recuerdo mal, la beatificación de Cardenal Newman, allá por el año 2009, hablaba, o la canonización, perdón, de Cardenal Newman, ya no recuerdo muy bien, hablo de memoria, hablaba del martirio del ridículo, del martirio del ridículo. Claro, si buscamos no ser signos de contradicción, buscamos no ser ridiculizados por los medios de comunicación y los políticos anticristianos, por las personas que viven al margen o contra Dios que tenemos a nuestro alrededor, si no soportamos el ser ridiculizados, eh, pues miremos a los padres y a los mártires de la iglesia primitiva, que no es que fueran ridiculizados, no es que fueran calumniados, no es que fueran perseguidos y expropiados sus bienes, es que fueron torturados y martirizados. Tenemos que aprender mucho por eso, ya no solamente ¿cómo podríamos decir?, de las actitudes y de la vida de los primeros cristianos y por lo tanto también de los padres que vivieron en las persecuciones del Imperio Romano hasta el año 313 con el Edicto de Milán, sino que tenemos que aprender también de esta teología del martirio que está de forma implícita en las obras de los santos padres. Y vamos a ir terminando ya. San Clemente de Alejandría, insiste aquí mucho Benedicto XVI, propició la segunda gran ocasión de diálogo entre el cristianismo y la filosofía griega. La segunda, ¿y cuál fue la primera? Pues la primera, la verdad, fue un completo, rotundo fracaso, un desastre. Esto está en los Hechos de los Apóstoles, que es cuando San Pablo intenta dialogar con la filosofía griega en el Areópago, ¿no? Y se pone allí San Pablo a citar autores griegos, no sé si era Píndaro, también habló de Oídas, no sé si aquel, eh, no, no me acuerdo, un poema, y empieza allí a los filósofos griegos a hablarles del Dios desconocido. El Dios desconocido, pues yo vengo a predicároslo y aquello fue un completo desastre. San Pablo aprendió la lección también de ahí, pero por eso Benedicto XVI habla de que en esta segunda ocasión San Clemente de Alejandría pone a dialogar la fe y la razón, la filosofía y la teología, aunque propiamente
en esta época no están y va a tener que llegar muy adelante la Edad Media, prácticamente hasta Santo Tomás de Aquino, para que podamos ver esa línea divisoria eh, y no confundir la filosofía con la teología. Recuerden siempre que el principio del concilio de, de Calcedonia del año 451, que se aplica a la doble naturaleza de Cristo, humana y divina, pero que es un principio válido para cualquier verdad de la fe católica. Unión sin confusión, filosofía y teología están unidas, pero no se confunden, como no se confunden en nosotros el alma y el cuerpo, como en el matrimonio no se confunden el marido y la esposa y están unidos, igual que en nuestra sustancia somos una unión sustancial de cuerpo y alma, pero no estamos confundidos, el cuerpo y el alma, unión sin confusión de la fe y de la razón, de la filosofía y la teología, unión sin confusión, distinción sin separación. Distinción, están distinguidas, pero no separadas. Lo mismo podemos decir también de cómo debe ser esa relación del poder político con la Iglesia, pero bueno, nos llevaría muy lejos y tenemos que concluir. Cita a Benedicto XVI la encíclica Fides et Ratio de Juan Pablo II, que por cierto, después de la encíclica Veritatis Splendor, sobre la teología moral y las herejías introducidas en la Iglesia por la moral, la ética de situación y el consecuencialismo y el proporcionalismo, la segunda encíclica más importante de todo el pontificado de Juan Pablo II, después de Veritatis Splendor, es decir, el cuarto documento más importante del pontificado larguísimo de Juan Pablo II de sus 27 años, después del Código de Derecho Canónico, del Catecismo de la Iglesia Católica, de la encíclica Veritatis Splendor, que si no recuerdo mal es de 1993, la encíclica Fides et Ratio, que me suena que fue algo así como el año 98, 1998, posterior a Veritatis Splendor, sobre las relaciones entre la fe y la razón, la filosofía y la teología, pues aquí Juan Pablo II habla de cómo la filosofía es una introducción a la fe. Por eso no es casualidad también que en el seminario, cuando nos preparamos para el sacerdocio, el seminarista empieza estudiando primero filosofía y después teología. Esto es muy importante. San Clemente de Alejandría, nos dice Benedicto XVI, consideraba la filosofía como el testamento de los griegos, es decir, igual que la revelación de Dios al pueblo de Israel eh, llega o se inicia con con el Antiguo Testamento, lo que sostiene, haciendo una analogía San Clemente de Alejandría, es que la revelación de Dios para con los paganos, para con el pueblo elegido, por decirlo de alguna manera, en todos los pueblos paganos, gentiles, esa revelación primitiva de Dios, esa especie de Antiguo Testamento sería la filosofía griega. La filosofía griega. Recuerden lo que comentamos en programas anteriores de San Justino sobre las semillas del verbo, la semina verbi, que él las considera así en la filosofía pagana antigua, la filosofía griega. No en las otras religiones, que son falsas, no, sino las semillas de filosofía, los, ¿cómo decirlo? Las verdades que el hombre pagano, anterior a Cristo, por su sola razón, pudo llegar a conocer, aunque fuera de una forma un tanto limitada, ¿no? Un tanto limitada. Pues lo que Juan Pablo II nos dice, y aquí lo trae a colación Benedicto XVI, en la encíclica Fides et Ratio, el número 105 Fides et Ratio, dice Juan Pablo II, que hay que recuperar y subrayar la dimensión metafísica de la verdad. Insisto, Juan Pablo II, Fides et Ratio, número 105. Hay que recuperar y subrayar la dimensión metafísica de la verdad para entrar en un diálogo crítico y exigente con el pensamiento contemporáneo, con el pensamiento filosófico contemporáneo. Es decir, para hacer esa crítica de la modernidad y de todas las derivas que han llevado a lo que tenemos hoy en día, que es la posmodernidad, necesitamos la metafísica o la ontología. Necesitamos ese conocimiento filosófico básico y mínimo, y por eso San Clemente de Alejandría nos invita y nos dirige a valorar
todo conocimiento filosófico griego como ese camino para ir a Dios, porque para ir a Dios necesitamos tanto la moralidad, el ámbito moral, como la intelectualidad, el ámbito intelectual, el ámbito del entendimiento, porque además en católico el entendimiento precede a la voluntad, no al contrario, como decía Scotto y luego Occam, no es la voluntad la que va por delante, porque si no acabamos en el voluntarismo, en el fideísmo, no, es primero el entendimiento, primero la fe, virtud intelectual. Termino invitándoles a que compren y a que lean mi última obra, 1936, Cruzada no Guerra Civil. Cruzada no Guerra Civil, una exposición, una recopilación de los documentos de los obispos españoles, de los principales obispos españoles que vivieron la mayor persecución de la historia de la Iglesia Católica, y en esos documentos cómo desarrollan toda la doctrina católica respecto a la legitimidad del poder, respecto a pues, la legitimidad de la guerra justa, del derecho a rebelión contra un poder injusto que está atacando a la religión, y también los textos del Papa Pío XI, que están, insisto, incluidos en ese documento, que nos explican la naturaleza del marxismo, pero además del marxismo como hijo y consecuencia del liberalismo. Queridos seguidores, si te gusta el contenido que estamos haciendo en Tectón, te pedimos que apoyes nuestro trabajo, y en la descripción de este vídeo te dejo un enlace para que te hagas patrocinador. Es una forma muy sencilla de ayudarnos y de que podamos seguir adelante y poder llegar cada vez a más personas con los programas que realizamos en este canal, en particular los míos, el de filosofía y literatura tole et lege, toma y lee, que son las palabras que escuchó San Agustín cuando se decide a su conversión, y ahí tratamos pues de una forma divulgativa con otros grandes filósofos y grandes docentes de secundaria y de la universidad, intentamos hacer atractiva y poder explicar de cara a la persona que no es especializada todo el contenido de la historia del pensamiento, de la historia de la filosofía, porque la, mm, es una vía privilegiada para conocer a Dios. Recuerden también que tienen en un servidor el programa El pasado que no pasa, un programa histórico donde hacemos entrevistas, o más bien un coloquios, a grandes historiadores, a grandes investigadores que tratan una temática histórica evidentemente de primera magnitud a nivel científico, sin que por ello deje de ser divulgativa, para que no quede reducida a una reunión academicista de expertos catedráticos, y especialmente sobre cuestiones de la leyenda negra, de la hispanofobia y por tanto del anticatolicismo. Y, por supuesto, nuestro programa de formación en la tradición, que ya sabe está configurado por esas 3 secciones de 30 minutos cada una. En la primera explicando o profundizando, mejor dicho, en las lecturas de la misa tradicional con los textos de San Agustín, con la enseñanza agustiniana. La segunda sección, que es la explicación del catecismo de Monseñor Schneider, credo, compendio de la fe católica. Y la tercera parte, que es la historia de la teología católica, de la que para esa sección nos servimos de los textos de las catequesis de Benedicto XVI, tanto de los primeros teólogos, de los padres de la Iglesia, como después, posteriormente, de los grandes teólogos, de los grandes doctores, de los grandes maestros de la Iglesia medieval.